Capital Radio. Siente la economía. Mejorar la productividad de la empresa española en relación a la europea, ni que decir tiene en relación a la empresa americana. Mejorar la productividad de nuestro tejido productivo precisamente requiere de eficiencia y hay un vector crucial para mejorar esa productividad y esa eficiencia de nuestras empresas. Es la tecnología. Y vamos a hablar mucho de tecnología, cómo incorporan, hasta qué punto están incorporando, adoptando las empresas españolas las novedades tecnológicas que le permiten ahorrar tiempo, ser más eficientes, ahorrar recursos económicos y optimizar cada uno de los pasos que dan. Es un placer saludar al director general de SAG en España, es José Luis Martín Zavala. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. José Luis, ¿qué tal todo? Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación y encantado de estar aquí. Vamos a poner encima de la mesa uno de los últimos datos que ustedes han compartido en los últimos días. Solo el 7% de las empresas españolas ha adoptado la factura electrónica. Yo no sé si este dato es la muestra de todo el recorrido que tiene por hacer, todo el trabajo que tiene por hacer la pyme española, José Luis. Hombre, no cabe duda. De todas formas, no estamos tan mal en adopción de tecnología. De hecho, en concreto, tecnología, la factura electrónica, según el estudio que acabamos de emitir nosotros, que hemos encuestado a más de 10.000 compañías, la factura electrónica, por ejemplo, en países como UK, se adopta en un 3%, un 4% en Alemania, con lo cual un 7% no es un dato. Es verdad que está muy lejos de una adopción como pueda ser en Bélgica del 21% o Finlandia del 63%, que son países que decidieron en su momento adoptar este tipo de tecnología, pero bueno, un 7% consideramos un dato que, por supuesto, mejorable, pero que va avanzando considerablemente estos últimos años. Si España en la incorporación de la factura electrónica se pusiera al nivel de esos países que usted cita, como son el caso de Bélgica o Finlandia, o no llegara a eso, bueno, aunque fuera al menos un 25% de nuestras empresas, ¿qué mejoraría, qué cambiaría en la empresa? Porque entiendo que se ahorrarían horas y eso, las horas se acaban traduciendo en recursos económicos. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que incidiría en varios vectores. Un vector, como estás comentando perfectamente, es la productividad en sí mismo. Eficiencia y productividad. Ahorro de tiempos y ahorro de tiempos para que esos recursos, en este caso personas, puedan dedicarse a algo que impacte mucho más, ¿de acuerdo? En la pequeña y mediana empresa, en este caso en la empresa en particular, desde el punto de vista de pues concentración en los clientes, mejora y eficiencia de los procesos y demás circunstancias. O sea, el ahorro de tiempo efectivamente sí impacta en esa eficiencia y en esa productividad, porque permite, insisto, esos recursos dedicarse a cuestiones mucho más impactantes, vamos a decir, a nivel de resultados para la pequeña y mediana empresa. Productividad, eficiencia y sobre todo también ayuda mucho a una mejora en la relación con clientes y con proveedores. Lo que hace es que la compañía coge mucha más fluidez en sus procesos y en lo que es la puesta en marcha de su día a día, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que impacta directamente en la tecnología, a todos los niveles, no solo a nivel del trabajador, sino incluso en la toma de decisiones y determinadas cuestiones un poquito más estratégicas. Bueno, porque al final es una manera de tener una trazabilidad de las relaciones con mis proveedores o las relaciones con mis clientes, quién debe y quién tiene que pagar. Eso es, entre otras cosas. Te permite esa tecnología, incluso yendo un poco más allá, ¿no? La inteligencia artificial te puede permitir incluso automatizar muchas de estas cuestiones que son excesivamente manuales. Hay un dato muy importante, por ejemplo, y es que el 39% de ellos, con carácter casi semanal, dedican un mínimo de entre 6 y 12 horas a tareas relacionadas con la facturación cuando ya han emitido esa facturación, principalmente correcciones, formatos equivocados, disputas, vencimientos. Esto es una serie de cuestiones que efectivamente, si se automatizan de alguna forma la identificación de esto, puedes, lógicamente, de forma preventiva y de forma proactiva, llevar a cabo una serie de acciones que te van a permitir, lógicamente, y que van a impactar directamente en esa eficiencia que comentábamos al principio. ¿Por qué es un 7%? ¿Cuáles son las barreras para que sea un 7% y no más el porcentaje de adopción de la factura electrónica en España? ¿Es una cuestión de coste? ¿Es una cuestión de que no es obligatoria en determinadas circunstancias? Sí, pero la generalidad de las empresas no están obligadas a utilizar la factura electrónica. Nosotros, en el estudio que te comentaba,
comentaba anteriormente, hemos visto esto desde dos planos distintos, ¿no? Es, antes de la obligatoriedad, yo no sé que se va a implantar la factura electrónica, ¿cuál es la reacción? ¿Qué barreras considera la pequeña y mediana empresa? Y efectivamente ahí, el primer índice es el coste y la complejidad, ¿no? Este coste y esta complejidad de integrarlo con lo que son su día a día, su tecnología actual o tecnologías actuales y sus procesos actuales. Hay otra serie de barreras que ellos adoptan o que ven efectivamente como difíciles a la hora de adoptar, ¿no? Como puede ser el conocimiento en detalle de qué es un proceso de adopción de una tecnología de esta naturaleza. Necesita que la acompañemos, que le ayudemos a determinar cuáles son sus prioridades. También en un momento determinado la falta de conocimiento que tienen ellos de según qué determinada normativa y cómo esto impacta o qué tienen que aplicar, ¿de acuerdo? Esta serie de cuestiones son barreras claras, pero esto es antes de considero que necesito obligatoriamente implantar la factura electrónica. Una vez que ya se identifica, y si usted tuviera que facturar electrónicamente, porque ya es obligatorio, ahí entonces se deriva en principalmente una retención al cambio. Yo creo que es algo muy habitual, no solo en las empresas, sino también en las personas. Un cambio de esta naturaleza supone un cambio en la forma de proceder, la forma de trabajar, y esto es una barrera para ellos importantísima. Casi el 44% están hablando de esto como barrera principal. Luego, evidentemente, por formación, capacitación, costes, los costes de integración de esta tecnología de factura electrónica en otras tecnologías que conviven dentro de la empresa, como puede ser un sistema de gestión de recursos empresariales, un ERP, como puede ser un e-commerce, como puede ser en fin, toda esta integración para que el flujo de esa información sea trazable es lo que realmente impacta. Claro, fíjese, en plena transición energética, y ahora le explico por qué le hablo de esto, hemos entendido que muchas empresas en polígonos industriales, por ejemplo, decidían incorporar el autoconsumo energético porque establecían una relación entre la inversión que tenían que hacer y cuándo iban a amortizar ese coste energético, que al final es uno de los costes principales junto a laboral de una compañía. Vamos a trasladar esa situación a la inversión en software por la factura electrónica o por otras posibilidades que van a mejorar la productividad de mi empresa, van a mejorar la eficiencia de mi empresa, pero si el coste es una barrera, como pyme tengo que tener claro en qué momento yo voy a amortizar esa inversión y de qué manera va a ir mejorando mi productividad y mis cifras. A ver, nosotros tenemos algunos datos objetivos en base a esta encuesta. La amortización de la factura electrónica, el retorno de la inversión de la factura electrónica es prácticamente inmediato. O sea, estamos hablando de meses, cuestión de meses en algunos casos. De hecho, con carácter anual hemos establecido que el ahorro para una pequeña empresa, hasta unos 25, 30, es de cerca de 10.300 euros al año. Por lo cual no es un impacto para mí, una pequeña y mediana, o sobre todo una pequeña empresa, el impacto a mí me parece brutal. Desde el punto de vista de ahorro, estricto sensu, según va subiendo el tamaño de la empresa y la complejidad, el ahorro incluso es mayor, llegando incluso a 50.000 euros al año en una compañía de cierta entidad, ¿no? Puede ser en torno a 500.000 empleados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un impacto en ahorro claro, directo, con un retorno rapidísimo. Y esto es medible porque ya hay algunos países que lo han adoptado y abiertamente lo manifiestan. O sea, no es una cuestión de... Otro impacto para mí clarísimo también, que tiene que ver con la adopción de este tipo de tecnologías, viene, insisto, en el ahorro en tiempos, en según que determinados procesos masivos y manuales. Lo ciframos en 6 horas, ¿de acuerdo? Que podrá parecer mucho o poco. 6 horas que tú no haces un proceso manual repetitivo y que puedes implicar esas 6 horas en la realización de otro tipo de proceso, como pueda ser una mejor atención al cliente, como pueda ser una mejor elección del punto de vista de compra o proveedores. Para mí eso también tiene un impacto, para nosotros tiene un impacto evidentemente brutal también, ¿no? O sea, ahorro de tiempo, ahorro en costes, retorno rápido. Para nosotros esos son impactos directos de la adopción de tecnología, como puede ser la factura electrónica, sino otras tecnologías, ¿de acuerdo? Claro, vamos a hablar de esas otras tecnologías, porque usted antes de soslayo citó la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la empresa española? Estamos hablando de inteligencia artificial, de Nvidia, de Microsoft, de las Big Tech americanas continuamente. Se nos dice que va a cambiar la manera de trabajar, que ya está cambiando la manera de trabajar. ¿Qué está incorporando la pyme española en inteligencia artificial?
¿O qué puede incorporar en un software en inteligencia artificial? Exacto. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar. Incorporar inteligencia artificial, tecnología de inteligencia artificial, es algo excesivamente costoso. Hoy por hoy las pequeñas y grandes empresas sí permiten, sobre todo las grandes empresas, sí están haciendo proyectos de inteligencia artificial, precisamente para entender cómo la inteligencia artificial puede incidir directamente en según qué determinados procesos. Lo que pasa es que la inversión en esa tecnología es altísima. La pequeña y media empresa, lógicamente, no se lo podría permitir. Ahí es donde está la misión para nosotros fundamental de grandes compañías tecnológicas, como puede ser nosotros, que incorporamos a través de nuestro software de gestión empresarial inteligencia artificial, pero con unos casos de uso ya muy claros y muy definidos. La inteligencia artificial, en nuestro caso, para procesos masivos contables, es principalmente la identificación de riesgos, el permitirte que con carácter preventivo puedas tomar decisiones, que esas decisiones sean mucho más ágiles. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí, porque identificar al final, riesgos y al final entender cuál sería un riesgo para mí. Pues para mí en un riesgo, por ejemplo, que el 31% de las compañías lo dicen, es que mis clientes, que es un riesgo con el que convivimos, que no deberíamos por qué convivir, 31% dice que todos sus cobros se hacen con retraso. O sea, sus clientes pagan con retraso. Bien. La inteligencia artificial, a través de tecnología como la facturación electrónica o tecnología como el ERP, lo que puede hacer es identificarte esos vencimientos con antelación, sin que tengas que ir tú cliente, factura a factura, identificando cuáles son tus términos medios de pago, y que tú, en un momento determinado, la inteligencia artificial recoja todos estos datos que pueden estar más o menos desestructurados a lo largo y ancho de la tecnología de la compañía y te los muestre de forma muy visible para que tú puedas tomar acciones sobre esto, ¿no? Vencimientos, insisto, disputas, algún tipo de corrección, te identifique en un momento determinado que no está macheando o que no está complementándose, ¿de acuerdo?, la cuenta de proveedor con la cuenta de pagador, datos erróneos. Todo eso son identificaciones de riesgos que, en definitiva, te va a ayudar a ti a esa toma de decisiones mucho más ágiles. Afecta, por ejemplo, directamente a la tesorería de una empresa, ¿no? Claro, porque si cuadrar los ingresos, exacto, los cobros, claro. Si tú eres capaz en un momento determinado de identificar esto, te anticipas al vencimiento y reclamas en tiempo y en forma, directamente te influye en una mejor tesorería, con lo cual esto redunda en una más capacidad tuya para invertir y seguir evidentemente creciendo. Es como un círculo vicioso, por así decirlo, ¿no? Es sin duda un acelerador de esa eficiencia. Entonces, a ver, José Luis, cuando nosotros escuchamos las grandes novedades que... Bueno, voy a citar los nombres de dos techies, ¿no?, americanos. Me da igual que sea un Sam Altman, ¿no?, en el caso de OpenAI, o que sea un Satya Nadella en el caso de Microsoft, que además trabajan de manera conjunta. Lo que ellos presentan en California puede acabar afectando, lo puedo acabar aplicando a mi empresa, a mi pequeña empresa, por ejemplo, de 30 empleados. Sí, claro. Lo que pasa que, como decimos nosotros, se tiene que producir un momento de democratización de esa tecnología. Vale. Si no, no es accesible para la pequeña y media empresa. Insisto, estamos hablando, como tú dices, de grandes compañías techy con gran capacidad de inversión y que uno de sus aspectos diferenciadores es la innovación, con lo cual es una carrera de la cual, al final, se aprovechará precisamente la pequeña y mediana empresa, pero a través de tecnologías, vamos a decir, más de uso corriente. No vemos nosotros en SAGE adoptando tecnología e inteligencia artificial por el simple hecho de adoptar inteligencia artificial. Es cómo esa inteligencia artificial realmente puede impactar, cómo puedo consumirla y de qué manera puedo impactarlo con casos de uso concretos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, incorporamos inteligencia artificial a través de soluciones como son el ERP, que es una planificación de recursos empresariales, o como puede ser la tecnología de factura electrónica. De igual modo que otros proveedores de tecnología lo incorporan en sus sistemas de CRM, de gestión de clientes, o en sus sistemas de compra de proveedores. Eso es como va a ir consumiendo paulatinamente la tecnología de inteligencia artificial las pequeñas y medianas empresas. De otra manera, sería prácticamente inviable. Entonces, de 0 a 10... ¿en qué puesto se va a quedar mi pyme si de aquí al 2030, por poner un año redondo, no incorpora todas las aplicaciones prácticas que me permite la tecnología como la inteligencia artificial? Hombre, el puesto en concreto te diría el último de la cola. Vale. No, el puesto concreto no lo sé en particular, ¿no? Pero no cabe duda que es una ventaja competitiva. Y que sí, evidentemente, no te permite competir en igualdad de condiciones a tu entorno.
Claro, lo que necesito es que mi entorno, pues sí, por ejemplo, soy pyme y trabajo con grandes empresas, lo que necesito es que sea bidireccional, porque eso también es un acelerador, ¿no? Correcto. De hecho, muchas de las pequeñas y medianas empresas, en este estudio que hemos hecho, 35% de ellos dicen, yo adoptaría la factura electrónica, pero necesito que lo adopte mi entorno, mis proveedores y mis clientes, todos a la vez, para que el impacto realmente en esa eficiencia sea masivo, si no se queda única y exclusivamente dentro de las paredes, vamos a decir, de esa pequeña y mediana empresa, ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente, es necesario que el entorno vaya adoptando todas estas tecnologías, porque efectivamente eso es lo que permitirá que la economía, lo que hablamos de una economía conectada, vaya avanzando de acuerdo a la rapidez, yo creo muchas veces, con la que se mueven todas estas cuestiones, ¿no? Los cambios son prácticamente, vivimos en incertidumbre constante. Te estoy hablando ahora mismo de inteligencia artificial y puede que dentro de 4 horas estemos viendo de repente otro tipo de inteligencia artificial que se adecua. Esto es un poco como evoluciona la tecnología. Es un torrente de tecnologías que la pequeña y media empresa tiene que tener claro para qué las va a usar, cuál es el objetivo que busca y sobre todo si se puede permitir, evidentemente, invertir en ellas. Bueno, pues aterrizar los usos prácticos de la tecnología para mejorar mi eficiencia y para mejorar mi productividad o la productividad de las empresas españolas y seguir siendo competitivas. José Luis Martín Zavala, director general de SAG España, gracias por llevarnos al ámbito tecnológico, siempre con esa mirada práctica. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.